En línea tenemos a Roque Di Pietro. Roque, querido, ¿estás ahí? Sebastián, ¿cómo te va? Bien, escribiste un libro tremendo, gigante, grandote, hace un par de años, que es Esta noche toca Charlie, y queríamos charlar un poco de aquel libro, de ese libro. Bueno, con todo gusto. La verdad que es un... yo me compré el libro cuando fui a ver a Charlie. Mira, cuando salí de verlo en la Torre Tesla, en el Gran Mira, Rex. sí, Porque me lo quería el libro, lo había visto y dije, bueno, qué mejor noche para empezar a leerlo que después de ver a Charlie, justamente. Y la verdad que es un trabajo monumental, ¿no? De archivo increíble. Digo, es un libro grandote. Y uno dice, bueno, es que es sobre todo los conciertos de Charlie, un artista que tiene tantas décadas en nuestro país, en actividad y en todo el mundo. ¿Cómo trabajaste ese tremendo libro? bueno, el libro en realidad fue mutando, ¿no? El proyecto, la idea o la realización tuvo varios formatos hasta que encontró eso que ahora es Ujú. lo que se imprimió. Al comienzo era yo quería hacer un catálogo de grabaciones piratas de Charlie, ¿viste? Como Sí. que era, consignar lo que había disponible. ¿Y qué era? O sea, ¿qué había adentro de cada grabación? ¿Qué es lo que uno podía encontrar escuchándolo? ¿Vos ¿Viste? tenías una colección ya nutrida de esas grabaciones Sí, o...? Claro, claro, claro. no, por supuesto, así de toda la vida, ¿viste? Lo que hace cualquier, digamos, tipo que está interesado en un artista, que no se conforma con los 40 discos oficiales, ¿no? Claro. Bueno, lo que hoy Este, se conoce como bootlegs, en un momento no tenían simplemente sí, grabaciones no, piratas, claro, claro, claro. claro que hay toda una tradición de bootleg, ¿viste? Ujú. O sea, es como una discografía paralela, ¿no? Bueno, en la carrera de Charlie está lo que pasó con el disco de Serú Girán, que es una grabación que había estado perdida y que es reeditada hace Exacto, unos años y que aparece ahí de manera, bueno, esa versión de Yo no quiero volverme tan loco, que era exacto. la de Serú Girán, ¿no? Claro que es el mejor disco en vivo de Serú Girán. Sí, 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 impresionante. Entonces la idea era como organizar sus grabaciones piratas. Después fue mutando, me encontré con un libro sobre Dylan que escribió Paul Williams, que es un pionero de la crítica de rock o del periodismo de rock, Ujú. que el tipo hizo 3 volúmenes basado se llama Performing Artist en el título original. Y acá se llama Bob Dylan y los años de la madurez, bueno, está Ujú. traducido así nomás. Y, y es como que ese libro, digamos, me disparó, me abrió una puerta de lo que se podía hacer también, ¿no? Porque uno estaba encasillado con lo que se puede hacer y lo que no. Sobre Y todo en este épocas libro de es, internet. Yo creo que una de las mejores cosas que claro, tiene tu libro es que tu libro es único. O sea, yo no puedo, para poder vivir la experiencia que transmite tu libro, tengo que leer tu libro. No puedo buscarlo yo. Digo, eso es de las cosas más lindas que tiene, ¿no? Que es como, vieron que no claro, está todo en internet porque el contexto y la mirada es fundamental. claro, Y me parece que justamente es un libro que viene a reafirmar ese principio. claro. Está bueno lo que decís, no porque, digamos, de algún No, modo me no, 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 elogiás, no, pero me sino, parece que te pasó eso con el libro de Dylan a vos, digo que justamente si bueno, claro, claro, estoy viendo una mirada de un artista, no estoy claro. Charlie Carlos Alberto García Moreno nació en y bueno, No, sacó claro, ya porque el tipo está, hermano. escribe cosas totalmente subjetivas y caprichosas sobre Dylan Sí. y totalmente personales. Y a mí lo que me encantó es que el tipo de entrada dice, Dylan es el artista más grande del siglo XX. Listo, chao, ¿Viste? sí. O sea, nada Uno de de los objetividad, distancia pero está con bien el, eso, pero está bien, uno lo ¿viste? Ya está, agradece. hay que, Sí, sí, sí. claro, Uno lo agradece de como lector. entrada se sabe desde dónde habla el tipo, ¿viste? Totalmente, me Eso parece no, pero espectacular. eso no le impide criticarlo Desde ya. Justamente, a y lo mejor hacer, hasta le da más paño para poder hacerlo. claro, Ujú. exactamente, o sea, lo critica y o sea, las patinadas de Dylan las escribe con negrita y, ¿viste? No se guarda nada, pero desde ese lugar, ¿viste? De un lugar de adoración total. Así que bueno, Hay un libro de Dylan de encuentro con los fans, por ejemplo. Digo, eso es genial, eso es bueno, genial, lo tengo ese libro y es buenísimo porque también te da algo y te brinda una experiencia que es eso es intransmisible. genial, Bueno, es eso es una manera de genial. encarar a un artista y su obra, digo, más allá de la data dura, que es lo wikipediable, por así Claro, decirlo. claro. O sea, yo lo relaciono mucho a Charlie con Dylan porque me parece que, más allá de que cada uno tiene su propio lenguaje Ujú. y camina por, digamos, senderos diferentes completamente, desde la estética, ¿no?
pero el impacto que tienen en la sociedad, digamos, en la vida real de la gente, yo creo que es similar, ¿viste? Bueno, además son Por dos eso artistas crónicos que se han reinventado, que tienen etapas que puede pasar exactamente. eso que pasa con Maradona, que tenés por etapas caras Sí, distintas, pelos distintos, sí, sí, encarnaciones sí, sí, distintas, musicalidades distintas, digo, sí, y sí, eso sí, lo hace sí, sí. Bowie, Charlie, Dylan, digo, son pocos los que han hecho eso, ¿no? Sí, En la muy historia. pocos, muy pocos, muy pocos y en el caso de Charlie hay un constante renacer y un constante empezar de nuevo, ¿viste? Ujú, Si ves, ujú. si ves la carrera de Charlie, es una cosa única en él, de Bueno, empezar de hablemos de, nuevo, ¿viste? te comentaba, la torre de Tesla, una propuesta que vos lo ves y decís, bueno, esto es lo que Charlie hace hoy. O sea, Sí, no es un artista tocando éxitos de otra época, no es un tipo, no, no, es crónico lo que hace, está ahí, sí, eso es sí, único. Y sí. me parece que es una constante que uno volviendo sobre, y aparte me tocó Billy Bond esa noche que justamente cantó, esta noche toca Charlie, Ah, sí, cantó la estuve. canción y dijo la frase, Esta entonces era noche toca Charlie. todo un círculo completo, exacto. Pero, ¿qué pasa en tu libro? Uno va repasando los conciertos y ve que son encarnaciones distintas, repertorio distinto, bandas Sí, distintas, momentos distintos. sí, aunque toque los mismos temas, Sí, muchas claro, veces. no son iguales. No tiene nada que ver. O sea, si vos viste a Charlie, no sé, tocar en el 82 yendo a la cama al living y pensás que ya lo viste a Charlie porque viste No, eso, no, no. no, no. Pero, o sea, cuando tocaba en el 2002 con los chilenos yendo a la cama al living, que la vuelve a tocar, ¿viste? Porque Sí, también digamos lo que tiene vi, una sí, sí, banda sí, como... sí, sí. O sea, está tocando otro tema, Ujú. ¿viste? No es lo mismo. Entonces, hay una sensación de presente constante viendo a Exacto, Charlie. exacto. Por eso creo que muchas veces el tiempo en el que escribo mientras escucho los recitales del 74, por ejemplo, es en presente, porque es como que está sucediendo en ese momento. Y bueno, eso, yo qué sé, a mí me llama la atención que el libro haya gustado, haya sido tan bien recibido, porque, o sea, es un libro que está lleno de notas al pie, ¿viste? Tiene más de 600 Bueno, páginas. pero creo que eso lo hace apasionante, que es un libro, primero que uno lo puede, son de esos libros tan buenos que uno lo puede leer en desorden, ir a consultar Sí, tal cosa, ponerse un disco y disfrutar de cómo era el sentimiento, el feeling de esos shows en esa sí, época. Hace poco estuve viendo en YouTube que está en una muy buena calidad, muy decente, lo recomiendo de corazón, la presentación en Luna Par de Clics Modernos. sí, Y es claro. impresionante, porque uno ve la banda, uno lo ve a Fito, a Los Hit, a Fabiana Cantilo, a Melingo, Sí, creo que Gonzo es el Gonzo, otro que está, sí, claro, exactamente, y el repertorio que elige, cómo abre, los tremendo. temas que agarra de Sui Generis, la forma del concierto, ¿no? Es una Sí, cosa impresionante y ves al público y pensás que eran sí, final del año 83 con Alfonsín ya presidente y pensás esa efervescencia y da una sí, cosa impresionante, digamos, y poder sí, sí. acompañarlo con la lectura de tu libro es directamente un momento de felicidad pleno, te digo. Sí, muchas gracias. Pero son momentos o sea, la presencia de Charlie siempre es como habla de la historia argentina, ¿no? Cada vez Ujú, que aparece claro, Charlie claro. está impactando en la historia de este país directamente. O sea, ya trasciende la música, trasciende, digamos, el espacio cultural que representa. Ya es una cosa que, que trasciende, o sea, que tiene múltiples lecturas por eso, ¿viste? Porque impacta en una cantidad de ámbitos muy variados, Charlie. Sí, Me hablabas entonces de pasa del libro de Bootleg, lees el libro de Dylan y entonces decís, voy a hacer sí, los conciertos. ¿Cómo es eso? claro. Entonces le presento ahí la idea a la editorial Gourmet Musical, Qué libro, como, sí, excelente colección también, hay que recomendarla toda, pero sí, sí. sí, es buenísimo. Y es importante también porque ahí los tipos de la editorial como que se comprometieron, esto fue hace como 10 años, ¿viste? Atrás. Ujú. Y se comprometieron que me dijeron, si vos haces ese libro, nosotros lo publicamos, que es algo, ¿viste? Como difícil Sí, de claro. tener el compromiso de un editor, ¿viste? Que se va a embarcar en el proyecto. Y bueno, al comienzo era como una cosa tipo monográfica de los como ensayos sobre los conciertos trascendentes de Charlie, al comienzo, en esta tercera etapa, digamos. Eran como ensayos independientes de la carrera en vivo de Charlie. Y después me di cuenta que aislarlos a los conciertos de Charlie sin poner en contexto
en qué momento estaba García, en qué momento discográfico, ¿no? Que era tan importante antes, la carrera discográfica del artista. Imagínate que Charlie, durante casi una década y media, publicó un disco por año, Sí, claro. ¿viste? Entonces, decidí como contextualizar cada momento de la carrera de Charlie con su obra discográfica. Entonces, cómo fue el proceso creativo de cada disco, las, sus grupos, cómo fue que se nacían y se acababan al poco tiempo, y bueno, su carrera solista, cómo era digamos, la cocina creativa de Charlie previo a cada disco, que ese disco iba a impactar en los conciertos de Charlie, Sí, porque claro. cambiaba el repertorio, cambiaba la estética del La audio, formación, del sonido, los exactamente. músicos Sí. solían cambiar. Entonces, bueno, hay una combinación de esas dos cosas, que si bien el foco está puesto en Charlie en el escenario, el libro tampoco, no es que se desentiende de lo que pasaba en el estudio con Charlie, ¿viste? Entonces, es una combinación de esas cosas y bueno, ahí encontró, digamos, su forma definitiva el libro. ¿Cuál es el concierto que más recordás, al que más te gustó haber asistido? Que decís, qué bueno que estuve ahí. Sí, a mí me parece que es la presentación de Filosofía Barata y Zapatos de Goma, en el Gran Rex, Sí. en el año 90, ¿viste? Porque creo que Charlie nunca más hizo algo así tan metódico en la revisión de su propio pasado como solista, ¿viste? Era un concierto que estaba dividido en dos partes. La primera parte, Charlie revisaba todos sus discos anteriores a Filosofía, ¿viste? Desde Yendo a la Cama al Living hasta Cómo conseguir chicas. Hacía 2 o 3 temas de cada disco en orden cronológico, y lo bueno es que no tocaba los hits de cada disco, ¿viste? Tocaba lados B. Entonces se terminaba esa primera parte, que duraba más de una hora, y la segunda parte tocaba todo Filosofía Barata y Zapatos de Goma entero, ¿viste? En orden también de aparición del disco. Claro. A mí me pareció maravilloso ver eso, ¿viste? Porque, yo qué sé, es lo mejor que le puede pasar a un fan, porque lo tiene todo en una sola noche. Y además, me encantó porque volvió a tocar el piano Yamaha CP70, que es mi instrumento favorito dentro de todo del set de teclados de Charlie, ¿viste? Claro, el que tiene el Ese sonido piano más clásico, más que uno más podría es, decir el sonido Charlie de los arpegios, de los riffs de es piano, como ¿no? si tuviese un piano acústico en el Claro. escenario, el CP70, ¿viste? Y me encanta. Y era el piano que usaba en Serú Girán, ¿viste? Que él lo compró para el show debut de Serú Girán y lo volvió a poner en el escenario y fue como el regreso del Yamaha, ¿viste? O sea, se celebró eso entre el núcleo duro de fans. Y nada, Claro, el piano que utiliza maravilloso. para el de la voz cantante principal, porque después tiene para colchones, tiene para unos efectos, para algún puente, piano. tiene otro alrededor, pero el piano con el que toca la mayor parte del concierto, claro. Claro, que a veces Charlie toca los sintetizadores como nadie, ¿no? La musicalidad que tiene para tocar. O sea, el Minimoog, yo qué sé, ¿viste? El Solina, ¿viste? Es buenísimo lo que logra, pero Charlie es un pianista extraordinario. No, desde ya. Entonces, muchas veces en esa época era el Yamaha DX7, ¿viste? El teclado principal. Se concentraba todo ahí. Y bueno, el DX7 tiene el buen sonido, pero cuando tocas con el sonido de piano queda un poquito blandito, ¿viste? Suena plástico. En cambio, el sonido de piano del Yamaha es otra cosa. ¿Y la banda en esa oportunidad, que era el Negro García López? Era la banda normal, digamos, los enfermeros, sin Alfie Martins. Claro. Sí, era esa banda. Era un Zamalea, buen momento, claro. Lupano toca el bajo, claro. El Zorrito. Sí, una muy buena banda, muy buena banda. Sí. ¿Algún concierto que hayas descubierto algo en particular en el camino de escritura del libro que por ahí lo tenías más relegado y dijiste, esto fue más importante de lo que la historia ha supuesto? ¿Cuál, por ejemplo? Y, por ejemplo, Sui Generis en el Gran Rex, presentando, o no es la presentación oficial, sino como la segunda presentación de Instituciones, 4.
o principios de 75. Es el disco raro, el disco cuestionado de Sí, Sui el disco, Generis. digamos Que presagia lo de la máquina y Serú Girán, de alguna claro, manera, ¿no? Claro. y que aceleró la separación. Claro, Sui claro. Generis. Uh-huh. Es un show muy interesante, bueno, porque está David Lebón, casi como músico, como el quinto integrante de Sui Generis, una potencia impresionante, rockeros como nunca, y Charlie con el set de teclados que recién incorporado, ¿no? Que le había traído Billy Bond de Nueva York en el 74 y ya la rompe. A mí me llamó la atención como en esta última etapa incluyó instituciones en el repertorio casi como un tema fijo. Sí, ¿no? Apertura de los shows casi. Yo creo que eso siempre fantaseo que se lo debe haber sugerido algún fan, o sea, algún fan de, Rosario Ortega, alguien que, este tema es un temazo, ¿por qué no lo tocamos? O quizá se le ocurrió a él, pero viste qué raro ese rescate, como traer ese tema teniendo un repertorio pero terrible, vasto por todos los costados, decir, vamos con instituciones, vamos a traerla de nuevo la canción. Me pareció sorprendente. Bueno, en la historia de Charlie siempre hay movimientos de esa característica. Bueno, con Cerca de la Revolución pasó también. Con la época de Say No More, Cerca de la Revolución vuelve también a ser un caballito de batalla. Como apertura, sí, como tema uno. Totalmente, sí. Es como que lo redescubre, sí, además se reenamora del tema. El nervio rockero, ¿no? Uh-huh. El nervio rockero de... Sí, bueno, María Gabriela tocando el riff, claro, sí. Claro, suena más rockero que nunca. Instituciones es interesante porque él, cuando hace la primera torre de Tesla o la segunda en el Coliseo, empieza con ese tema, ¿viste? Los shows, y había como una teoría de que como el disco Instituciones se presentó en el Coliseo originalmente, uh-huh. estaba la teoría de que lo hace por eso, está entablando un diálogo con su propia historia. Su propia mitología, ¿no? Eso hace mucho. Y hay dos conciertos también que han quedado en la historia. Uno es la presentación, los dos de Ferro, ¿no? El de Ferro de Yendo a la Cama al Living, con la escenografía de Renata Yusheim, y el de los enfermeros, con la entrada en ambulancia. Son dos momentos de Charlie bastante particulares, ¿no? ¿Qué te parecen en Ferro, lo que ha pasado en Ferro? Sí, bueno... Que hubo un bootleg muy conocido de Yendo a la Cama al Living, ¿no? Circuló un bootleg que creo que era un programa de radio, la transmisión de Rock and Pop, no sé de quién, que lo transmitió el concierto. Radio Rivadavia, perdón, Rock and Pop no existía, claro. No existía, claro. De radio, no me acuerdo si es la FM de Radio Rivadavia o la AM, pero fue famoso porque después Canal 9 hizo un especial de ese concierto en Ferro, ¿viste? ¿Sabemos quién es el locutor que habla? Porque hay un tipo que habla que describe todo lo que pasa en el escenario. ¿Quién es? Ahí me mataste. No saben, pero ubicás que hay una voz, viste que en la grabación esa de radio hay alguien que está como narrando el show también. Ahí me mataste. Uh-huh. Pero lo que es conocido de ese show y de las transmisiones que tuvo ese show es que Canal 9 censuró las partes en que aparecía Mercedes Sosa, viste que fue la invitada. Increíble. Todavía estaba Mercedes Sosa como en una lista negra, viste. Bueno, estrena Los Dinosaurios, en ese concierto estrena Los Dinosaurios. Sí, ya la había tocado antes, pero en La Plata, pero bueno, en la misma serie de shows. Sí, es el estreno de Los Dinosaurios. Y Mercedes Sosa fue cortado de la transmisión de Canal 9, pero en la transmisión de Radio Rivadavia se escucha, no la cortaron. Y todo eso trajo una gran polémica en la carta de lectores de Revista Humor. Claro. Incluso Charlie interviene en esa discusión, ¿viste? Una cosa completamente impensada, ¿viste? Uh-huh. En la actualidad o en los últimos 30 años, ¿viste? Que Charlie se ponga a discutir y a dar explicaciones por qué cortaron a Mercedes Sosa en el Canal 9. Ese show es muy interesante, es simbólico porque es la primera vez que un solista va a un estadio. Claro. Y lo llena, ¿viste? La escenografía, todo el montaje, pero musicalmente no es así, no es el gran momento de Charlie, ¿viste? Uh-huh. Hay otros, se ve que estaban nerviosos o la cuestión técnica era superior al ánimo musical que había que poner, pero musicalmente está ahí, a mitad de camino, no es lo mejor de la época de Charlie. Uh-huh. Pero sí, es muy interesante. Y los enfermeros, además, entrar con la ambulancia y todo eso, cuando hace la gran vuelta.
la famosa puesta en escena de su vida personal o privada en el escenario, ¿no? Y haga eso Charlie, es como teatralizar su coyuntura personal. Todo vestido de rojo, ¿no? Sí, esa noche estaba todo vestido de rojo, todo vestido de rojo. Y los músicos vestidos de enfermeros, y una cantidad de maniquíes también, que ya aparecían en esa época, los maniquíes. Los Curiaki de invitados, Fito Páez, hubo... Curiaki, Fito Páez, sí. Muy bueno, y siempre Ferro como el escenario de sus grandes puestas en escena, ¿no? De la última época anterior, hablemos del periodo Say No More. Decimos última época, son 20 años, pero viste cómo pasa cuando uno se empieza a envejecer, que el tiempo dice ayer, y ayer fueron 15 años. De la época de La hija de la lágrima, Say No More, digamos, toda esa etapa, ¿qué conciertos rescatás? Que es como una época más de las famosas apariciones de él medio bomba, apareciendo en lugares, tocando, yéndose, mucho caos. Sí. Bueno, el libro tiene una segunda parte, viste que el libro llega hasta el año 93. Sí. El libro que ya se publicó. Y tiene una segunda parte que está en proceso, digamos. ¿Que va a llegar hasta la Torre Tesla? No, va a llegar hasta el año 2008. Ajá. A la internación en Mendoza. Que para mí, simbólicamente, ahí se clausura el periodo Say No More. Claro, y sí. ¿Viste? Entonces, estoy, digamos... inmerso en la investigación de todo ese periodo, y hay cosas, o sea, es real lo que decís, que parece que fue ayer, y el año que viene se cumplen 20 años. Sí. 20 años o 25 del 96 son... Me llevé matemática de cuarto. 25. Bueno, creo que son 25 años. Mica, que es niña índigo, te dice 25. 25. 25 años. Sí. Bueno. Pero todavía no sabemos bien qué pasó, ¿viste? En esa época. Si el tipo estaba loco o era un genio, ¿viste? No nos pusimos de acuerdo. No, yo creo que a la vista de hoy, un genio, un adelantado, siempre está 2 movimientos adelante. Sí. Y es esto también, ¿no? Pecando como el autor del libro de Dylan, el músico popular más importante de la historia argentina, no sé, y te diría el músico más importante de los últimos 50 años. Y sí, bueno. De los últimos 50 años mínimo. Y sí, o no, es como, no se me ocurre, pero por la cantidad, la reinvención, la actualidad, es como impresionante. Sí, así es. Una obra monumental, realmente. No, una obra que va a ser difícil. No, imposible llegarle a los talones. No, una cosa descomunal. Pero hay una cantidad de cuestiones musicales en todos esos años muy diferentes, porque parece que fue una sola cosa uniforme, y no es así. No. Cada año, o sea, hay un montón de periodos dentro de ese gran periodo que tiene una cantidad de valores propios y de cuestiones individuales, de estéticas diferentes, ¿viste? Porque cambian los músicos, el tipo como que de golpe se resetea. Las sonoridades, las sonoridades. Claro, exactamente, sí, te va paseando por un menú muy distinto. A mí lo que me gusta de ese periodo es el año 2002, que coincide con... Me gustan muchas otras cosas también, pero el año 2002, Influencia. Claro, que coincide con el lanzamiento de Influencia, que para mí es un disco, bueno, regular, está bien. Tiene un par de temas hermosos igual, ¿eh? Tiene el tema Influencia, que debe ser una de las últimas grandes grabaciones de Charlie, ¿viste? Pero como long play, digamos, de hecho iba a ser un simple Influencia. Bueno, también es un rescate raro que agarre ese tema, y bueno, lo que han sido los covers en su carrera, ¿no? Bueno, los temas que va eligiendo. Sí. Esto una Stevie Wonder, el tema de, bueno, Phil Howell Better, todo. Sí, claro, todo. Es una lección también de historia del rock, ¿viste? Porque no es que hace temas... Hits, ¿viste? Claro. Hits de los Rolling Stones. No. Influencia, ¿quién conocía el tema ese? No. ¿Quién conocía a Todd Rundgren? Yo conocía I Saw the Light. Mira, lo que te voy a decir, el único tema que conocía de Rundgren era I Saw the Light, que lo tenía en un pequeño disco, pero nada más. Claro, ¿viste? Entonces también hay una elección, digamos, estética de Charlie, que constantemente, es lo que me estoy dando cuenta, analizando todo ese periodo, constantemente está dialogando con episodios de la historia del rock, pero no de la historia del rock argentino, de la historia del rock mundial, porque él se inserta en esa tradición, ¿viste?
él está ahí, es de ese pedigrí, digamos, viene McCartney, García, viste, Wonder, está en esa Sí, línea desde de ya. artistas. Desde ya. ¿Cuándo podremos leer Esta noche toca Charlie volumen 2? Y va a llevar un tiempo, ahora la cuarentena aceleró un poco el Ah, bueno, proceso de... bienvenido entonces, porque queremos el libro. ¿Va a ser tan grandote como el primero? Y no va a ser menos, ¿no? A pesar de que abarque menos años, Claro. hay una intensidad de episodios, una abundancia de episodios musicales y extramusicales, pero que impactan en su música, ¿viste? Es lo que pasa con Charlie. O sea, cualquier cosa que le pase a Charlie por fuera de su música, termina en su música, Desde en ya. sus canciones, Desde ya. ¿viste? Entonces, el desafío de contar todo y tratar de explicar todo va a demandar mucho espacio, ¿no? Muchas gracias, Roque, por esta charla. Gracias por el libro. La verdad que es un librazo y los fanáticos de Charlie lo agradecemos muchísimo porque, como decíamos, son esos trabajos que se toma un autor de hacer algo que no vas a encontrar en internet, que no basta, digo, son experiencias. Leer ese libro es sumergirse, ir a los shows que uno no fue, hacer que esta memoria colectiva se sienta viva. Uno puede sentir que su propia vida también dialoga con el libro. La verdad que es una preciosura leerlo y bueno, esperamos ansiosos el volumen 2. Bueno, de momento acaba de aparecer la segunda edición del volumen 1, Excelente. que está actualizada, tiene como 30 páginas más. Ah, bueno, voy a tener que ir a buscarla. Bueno, y te agradezco todo lo que decís. No, por favor, un abrazo gigante y estaremos, cuando venga el volumen 2, estaremos charlando de nuevo. Ojalá que ya sea la época que te podamos invitar a la radio de modo presencial. Bueno, con todo gusto. Un abrazo gigante. Chau. Adiós. Abrazo. Roque Di Pietro, el autor de Esta noche toca Charlie.